A reading from the Book of Wisdom. Lectura del libro de la sabiduría. I prayed and Supliqué y me concedió la prudencia. I pleaded. Invoqué y vino a mí un espíritu de sabiduría. I preferred her La preferí a cetros y a tronos, and deemed y en rich, su comparación tuve en nada la riqueza. nor did I No le equiparé la piedra más preciosa, porque todo el oro a su lado in view of es un poco de arena, sand, y junto a ella la plata silver, vale lo que el to be barro. accounted mire. La preferí a la salud y a la belleza, In comeliness I loved her, y me propuse tenerla por to have luz, her rather than the light. porque su resplandor no tiene Because the ocaso. splendor of her never yield. Con ella me vinieron todos los bienes juntos. Yet all good things together came to me in her company, and countless riches at En sus manos había riquezas incontables. Verbum Domini. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Sácianos de tu misericordia, Señor, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Then teach us to number, Enséñanos a calcular nuestros años that we may gain. para que adquiramos un corazón sensato. Turn back all, Vuélvete, Señor, show pity, ¿hasta cuándo? serve Ten compasión de tus siervos. us with, Sácianos de tu misericordia, Señor, and we y toda nuestra vida será alegría y júbilo. at dawn fill us with your merciful love. Por la mañana, sácianos de tu misericordia, Exalt and rejoice, oh, y toda nuestra vida será alegría y júbilo. give us joy for the Danos alegría por los días en que nos afligiste, por los años looked upon. en que sufrimos desdicha. Fill us with your, Sácianos de tu misericordia, Señor, and we shall y toda nuestra vida será alegría y júbilo. let your deed be seen by, Que tus siervos vean tu acción and your glory y sus hijos tu gloria. by their children. Let Baje a nosotros la bondad del Señor be upon us y haga prósperas to the work of our hands. las obras de nuestras manos. Oh, give success to the work of our hands. Fill us with your, Sácianos de tu misericordia, Señor, and we shall y toda nuestra vida será alegría y júbilo. A reading from the letter to the Hebrews. Lectura de la carta a los Hebreos. Brothers and sisters, indeed the word of God is living and effective. La palabra de Dios es viva y eficaz, más tajante que espada de doble filo, penetrante hasta el punto donde se dividen el alma y espíritu, coyunturas y tuétanos. No creature is Juzga los deseos e intenciones del corazón. No hay criatura que escape a su mirada. Todo está patente y descubierto a los ojos de aquel a quien hemos de rendir cuentas.
spirit. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alleluia, alleluia, alleluia. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Lectio Sancti Evangelii secundum Marcum. Gloria a tibi, Domine. As Jesus was setting out, En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, ran up se le acercó uno corriendo, before him. se arrodilló y le preguntó, Good teacher, what Maestro bueno, to inherit? ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesus answered, Jesús le contestó, Why do you call me? ¿por qué me llamas bueno? No one is. No hay nadie bueno más que Dios. You know the command. Ya sabes los mandamientos. You shall not. No matarás, no cometerás adulterio, You shall not. no robarás, You shall. no darás falso testimonio, You shall no not. estafarás. Honor your father. Honra a tu padre y a tu madre. He replied and said to him, Él replicó, Teacher, all Maestro, todo esto lo he cumplido desde pequeño. Jesus, looking, Jesús se le quedó mirando con cariño y le dijo, you are like, una cosa te falta. go sell what Anda, vende lo que tienes, da el dinero a los pobres, you're in heaven. así tendrás un tesoro en el suelo, y luego sígueme. At that statement, A estas palabras, and he went away. él frunció el ceño y se marchó pesaroso, porque era muy rico. Around and said to his Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos, disciples, for those who qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. the disciples. Los discípulos se extrañaron de estas palabras. So Jesus again Jesús añadió, replied, children, hijos, how hard it qué is. difícil es entrar en el reino de Dios It is easier a los que ponen su confianza en el dinero. than for one who Más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja they were exceedingly astonished and said among themselves. que a un rico entrar en el reino de Dios. Jesus looked at them and said, Ellos se espantaron y comentaban, it is entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús se les quedó mirando y les dijo, es imposible para los hombres, no para Dios. we have given up Dios lo puede todo. followed you. Jesus Pedro se puso a I decirle, say to you, there is ya no ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. or sisters, Jesús dijo, os aseguro que quien deja casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por mí who will not receive a y por el Evangelio, now, recibirá ahora en este tiempo 100 veces más casas, y hermanos, y hermanas, and mothers, y madres, and children, and e wives, hijos y tierras, with persecutions, con and persecuciones, eternal life. In the y en la edad futura, vida eterna. Verbum Domini. To have true wisdom in this life is to have Tener verdadera sabiduría en esta vida es tener un verdadero tesoro en esta vida para la vida próxima. reading talks about La wisdom. primera lectura habla de la sabiduría, habla de la sabiduría verdadera que What's worth as value. no es nada a compararse It's better than como la verdadera sabiduría. Es mejor tener power. esto que poder terrenal, es mejor que las riquezas terrenales,
es mejor que gold and silver. las cosas que brillan sobre la tierra como el oro y la plata. Gospel, Un hombre and deep within him, he's desiring to have wisdom because of the question en el Evangelio for Jesus. se menciona que tiene gran sabiduría por la pregunta que le hace Jesús. Wisdom En incarnate. realidad, y él estaba hablando a la sabiduría encarnada, le estaba hablando a la única y eterna sabiduría, Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. In the second reading, En la segunda lectura hay un nombre distinto para la sabiduría, pero author of the letter to the es Hebrews la misma called the Word of God. persona, la palabra de Dios. Word of God refers La palabra de Dios se refiere a la palabra de la Biblia, ya sea del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento. God with the La palabra de Dios con mayúscula se refiere a Jesucristo también. what Él es network is all about, the de eternal. lo que se trata esta red televisiva, la palabra eterna de Dios que se encarna por ustedes y por mí y por el mundo. The eternal Word of La God, palabra eterna de Dios hecha carne es una sola persona, eternal and incarnate wisdom. es la sabiduría eterna, Jesucristo. He is not only the source No es solo la fuente de toda sabiduría, sino que es la sabiduría encarnada. I know one of the things that Y yo sé que una de las cosas que siempre me llamaba la atención what the deacons era lo que write, los diáconos hacen en el rito oriental antes que se proclame el Evangelio. chanting by the Hay un canto elaborado que canta el diácono. La sabiduría, pongan atención. give yourself Uno no puede evitar sino heart to pay attention enfocar la mente y el corazón para prestar atención al Evangelio, that there's porque wisdom incarnate proclaim están proclamando la sabiduría encarnada the world. ante el mundo. Again, the man ran up to Nuevamente, Jesus in the gospel. aquel hombre se acercó a Jesús en el Evangelio buscando sabiduría. En realidad, el hombre se había topado con la sabiduría misma en persona, Jesucristo. Living in our world and living in our time, there seems to be Al vivir en este mundo y en esta época, parecen haber distintos lugares donde la gente source of wisdom. considera hay fuentes de sabiduría. Consider Facebook Algunas personas consideran Facebook como su fuente principal para obtener sabiduría. anywhere in the internet world as Puede que hay algunos and que any consideren que el mundo del Internet sea find in the la fuente para ellos, cualquier cosa que puedan encontrar en el Internet. Some people think that. Some people Pero hay consider algunas cosas que no son verdad. for their source. Algunas personas consideran los noticieros, las noticias, como su fuente de sabiduría. Lamentablemente, a veces algunos caen en la trampa de las noticias falsas, lo cual al final termina corrompiendo sus corazones. True wisdom. Estas no son fuentes de sabiduría verdadera. Good Sí, sources out there, hay fuentes buenas allá afuera, but still it's pero aún not así the source of true wisdom. no son la fuente de sabiduría verdadera. For the Son Lord el used to sprinkle pequeño vehículo para que el Señor no even nos to ayude send. a It's his instrument. hacernos llegar su sabiduría. Source. Incluso este canal, esta red televisiva no es la fuente de toda sabiduría. Es el medio que el Señor utiliza. Small vehicle for the Lord to Es el vehículo que el Señor utiliza para anunciar su sabiduría. Es como sacar agua de dripping, pure, una pila de agua, clean water, little agua limpia y pura, un poquito a la vez, to a water faucet that works so well to give our desired de amount una of pila de agua clean water at any time. que trabaja tan bien, que nos puede dar agua a cualquier momento. The one that's ¿Qué not preferimos? dripping. We all prefer the one that's running. La que no gotee, sino la que funcione bien y nos dé la cantidad que deseamos de agua. Todos deseamos evitar Dirty faucet. las pilas de agua que están sucias, que no funcionan bien, Water that's not que solamente dan agua sucia you can't even y maloliente, que ni siquiera se puede utilizar. cleaning. Jesus, the eternal Jesús, word, the la palabra eterna, la sabiduría encarnada, of true wisdom. es la fuente de la sabiduría verdadera en esta vida y para la próxima. The rich man who El hombre rico que se acercó a Jesús otherwise he would tenía cierta idea de esto, si no hubiese hecho la pregunta que hizo. I do to inherit eternal ¿Qué life. debo hacer This is the para
heredar for us to la ask vida eterna? our Lord, our Y es una pregunta que nosotros también debemos hacerle al Señor, y no solo preguntar una sola vez, ni preguntar dos veces, question, but frequently, even all the sino time. frecuentemente, What good incluso must todo el I tiempo. do to inherit eternal life? ¿Qué debo hacer para heredar la vida Perhaps any eterna? action Quizás or any cualquier decision we make acción from o this day decisión que forward would tomemos be de este día en based on adelante this estará question. basada en esta pregunta. Certainly would lead us Por on the seguro right nos path to ha eternal de life. llevar What por good must I el camino do correcto a la vida eterna. inherit ¿Qué debo hacer eternal para life? heredar la vida eterna? Which candidate should I ¿Qué, vote por, that would qué- qué help can- me por not cuál only candidato inherit debo eternal votar life, que me ha de but ayudar that the nation would be a better no place solo a for heredar la vida future eterna, sino a que la generations, for nación our sea un lugar mejor para las generations generaciones to futuras protect their de lives? nuestros hijos y Not nietos, only para proteger la vida, protect their no lives, solo but para also proteger sus vidas, future sino para generations still in proteger their las mother's vidas womb. de las generaciones futuras, aún en el vientre materno. ¿Por cuál candidato debo votar? What must I do to inherit Basado eternal en life? qué debo hacer para heredar la vida While eterna. there is no perfect political party with 100% perfect Mientras que no hay un partido político always perfecto uphold con God's law, to un always historial protect de religious freedom, 100%, always protect de life, proteger born or siempre unborn. la libertad religiosa y toda vida humana, nacida o no nacida. Estas son preguntas sencillas y sin embargo queremos preguntar, ¿qué partido proporcionará estas cosas que valoramos? These are simple questions, and Son yet preguntas sencillas y sin we need embargo true wisdom to guide necesitamos us in our sabiduría verdadera para que nos decisions. guíe en nuestras decisiones personales. You know, our Lord told a man who came up El Señor le dijo al hombre que se le acercó in order to inherit que eternal para life, poder heredar la vida eterna the debe commandments of God. cumplir los mandamientos de Dios. To know the commandments of God is to know true Saber wisdom. los mandamientos de Dios es saber la sabiduría verdadera. Cumplir los mandamientos de Dios es ser sabio, no solo para esta vida, sino en especial para la vida próxima. You shall not kill. No matarás, You shall not commit adultery. no cometerás adulterio. Noten que el Señor utiliza la palabra adulterio claramente y sencillamente, Without hesitation. sin titubeo. It's not an archaic No se word trata de una palabra arcaica, de un lenguaje arcaico que debe ser cambiado adapted to o something adaptado else, because our a otra time is cosa, quote-unquote porque nuestra different época sea diferente, entre comillas, a la época de nuestro Señor. The people in the church La gente en la iglesia need, no necesita cambiarla. the people in the church don't need to La remove it, gente en la iglesia no because quita they may quitarla, feel that porque puedan sentir que la palabra es tan ofensiva a algunas personas strip this word que van a querer or use a different eliminar esa palabra o utilizar una palabra diferente soften the blow para, entre comillas, suavizar el mensaje. to something that one would Si lo cambian a algo mean simply put adultery, then a none lo of que us alguien ni would siquiera know tiene idea de qué se trata, entonces nadie tendría idea a lo que se están refiriendo. who are Aparte de esto, it's the Holy Spirit who convicts uno no es el que está dando el mensaje, es el Espíritu Santo track. quien nos convence en nuestros corazones cuando vamos por el camino incorrecto, Who convicts our hearts so that we can repent and para que nos podamos arrepentir y tomar el camino correcto nuevamente. true wisdom continues. La You shall sabiduría not steal. verdadera continúa You y shall dice, not bear no false robarás, witness. no darás falso testimonio. False witness, ¿Qué es dar falso testimonio? simply put, Simplemente don't lie. no mentir, Don't lie. Whether we are no political mentir. persons Así or seamos whether we are personas ecclesiastic políticas o seamos persons, personas eclesiásticas o personas de la iglesia o así seamos personas religiosas day-to-day regular persons, o personas lying comunes y does not corrientes. help us to inherit eternal Mentir life. no nos ayuda a heredar la vida eterna. Never help Más us bien, to la inherit eternal life. mentira Life nunca nos never ayuda comes a heredar la from vida wisdom. eterna. La mentira nunca proviene de la sabiduría verdadera. Es un gran obstáculo para heredar la vida eterna. You shall not bear false No darás falso testimonio. No estafarás. Honra a tu padre y a tu madre. wisdom La incarnate. sabiduría encarnada a Jesucristo Mention all the 10 no commandments menciona and todos los 10 mandamientos al hombre que se le acerca, solo 5 de ellos. doesn't mean that the Pero other eso no five quiere decir que los otros 5 no sean válidos, que los otros 5 no sean aplicables, in a way que él de alguna forma allowing esté, entre comillas,
permitiendo que estos otros 5 sean solo meras sugerencias. No, los 10 mandamientos son 10 mandamientos, no son 10 sugerencias. No podemos optar seguirlos o no. Son 10 mandamientos que si los cumplimos estaremos por el camino correcto, por seguro, para heredar la vida eterna. Jesús dio esa respuesta al hombre porque son necesarios cumplirlos para heredar la vida eterna, porque en el cielo no habrá asesinos, no habrá mentirosos, no habrá adúlteros, no habrá nadie que deshonre a sus padres ahí. Sí, puede que hayan cometido algunos de estos o incluso todos estos pecados en la vida, pero antes de morir se arrepienten verdaderamente, genuinamente. Así que sin importar en qué estado de la vida uno se encuentre, uno sencillamente no puede ingresar al reino de Dios cuando uno comete alguno de estos pecados y no se arrepiente antes de morir. Algunas veces la gente acusa a la iglesia de por qué somos tan negativos. O el día de hoy puede que, más bien algunas personas dentro de la iglesia les dice al resto de la iglesia, ¿por qué somos tan negativos nosotros? ¿Por qué le decimos a la gente que no utilice anticonceptivos o que no cometa aborto contra su bebé no nacido? ¿Por qué no actúen sexualmente obedeciendo su obediencia a personas del mismo sexo? ¿Por qué le decimos a la gente que eviten la pornografía o que eviten el mal y más bien hagan el bien a sus prójimos? ¿Por qué decimos todas estas cosas? Es porque queremos que hereden la vida eterna. Porque la iglesia, nuestra madre, quiere que hereden la vida eterna. No queremos que nadie quede excluido de las puertas del cielo. Queremos que hereden la heredad eterna. Y por eso a veces tenemos que dar los mandamientos negativos de no harás esto o lo otro. De lo contrario, no podrán heredar la vida eterna. De lo contrario, nosotros no podremos heredar la vida eterna. La sabiduría verdadera no es solamente tener mandamientos positivos para heredar la vida eterna, sino que la sabiduría verdadera también se trata de saber qué evitar. Nuestro destino al final es heredar la vida eterna, así como el hombre deseaba de todo corazón en el Evangelio. Nuevamente, la pregunta de ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Es una pregunta sabia y hay que hacerla a menudo. Es una pregunta que está en el corazón de todo hombre, así sea uno creyente o no, así sea uno católico o no, así uno sea rico o pobre o joven o viejo, enfermo o saludable. Cada uno de nosotros hace esta pregunta: ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Puede que no preguntemos literalmente esa misma palabra con esas mismas palabras, pero muy dentro de nosotros tenemos esa sabiduría que Dios nos ha concedido de que todos queremos vivir para siempre, todos queremos heredar la vida eterna. ¿Qué debo hacer para llegar ahí? ¿Qué debo hacer para obtenerla? La razón por la que todos hacen esta pregunta es porque Dios creó a cada uno de nosotros para la vida eterna. Esta vida es efímera, esta vida es temporal, solo dura un tiempo corto. Nuestro destino es la vida eterna y tener comunión con Dios, quien es nuestro Creador, que nos ama. El deseo de Dios, esto es lo que el catecismo dice, el deseo de Dios está escrito en el corazón humano, porque el hombre ha sido creado por Dios y el hombre ha sido creado para Dios, y Dios nunca deja de llamar al hombre hacia sí. Solo en Dios encontrará la verdadera felicidad que nunca deja de buscar. Aquí tenemos una hermosa enseñanza del Concilio Vaticano II sobre la dignidad del hombre.
es la sabiduría. Dice, la dignidad del hombre yace por encima de todo sobre el hecho de que él está llamado a la comunión con Dios. Esta invitación a estar en comunidad con Dios ocurre apenas Dios crea al hombre, apenas el hombre tiene existencia, porque Dios lo ha creado a través del amor, y a través del amor Dios continúa sosteniendo su existencia. No es capaz de vivir plenamente según la verdad, a menos que libremente reconozca que el amor es Dios y que se entregue plenamente a su Creador. Nuevamente, todos estamos destinados a heredar la vida eterna, todos estamos destinados a tener esa comunión estrecha con Dios, nuestro Padre misericordioso, bueno y lleno de amor. Y finalmente, la última parte de esta homilía, la parte más hermosa del Evangelio de hoy, es cuando Jesús mira al joven con cariño. Jesus, looking at him, loved him. This is the heart of this passage. Este es el corazón de este pasaje, God looks at every one of us cuando with Jesús, tender and a través de este hombre, Jesús mira a cada uno de nosotros con amor infinito. El Papa Emérito Benedicto dijo en cierta ocasión, la mirada del Señor se encuentra al centro de este encuentro tan especial y a través de toda la experiencia cristiana. Para ser seguros, el cristianismo no es principalmente un culto moral, es una experiencia de Jesucristo quien nos ama a cada uno de nosotros, personalmente, jóvenes o viejos, pobres o ricos. Nos ama incluso cuando le damos la espalda. He also said, También dijo, revealed on the cross so fue el amor revelado en la cruz tan plenamente que llevó a San Pablo a escribir en asombro, Él me amó y se entregó por mí. This tender and infinite love of God Este amor infinito y tierno de Dios por cada uno de nosotros nos permite superar todas nuestras tribulaciones, así sea la tribulación de darnos cuenta de nuestros pecados, o sean sufrimientos o nuestros momentos de desilusión. La palabra eterna encarnada es la misma persona que la sabiduría encarnada, Jesucristo. Él es el que nos da sabiduría verdadera en esta vida, para esta vida, en especial para la próxima. Es Él a quien debemos de buscar a menudo, directamente o indirectamente a Él, a través de otros medios. Él nos inspira a que ganemos la sabiduría verdadera. Permítame concluir con esta oración. De hecho, es una porción de la oración de San Luis María de Montfort, que la oración es una de consagración total, pero voy a utilizar solo una porción de ella y adaptarla un poquito como conclusión a esta homilía. Oh, eternal and incarnate Oh, wisdom, oh, sabiduría eterna y verdadera, dulcísimo Jesús, a través de Dios y del hombre, unigénito del Padre eterno y de María, siempre Virgen. Nosotros te adoramos en la gloria de tu Padre durante la eternidad y te adoramos siempre en el seno virginal de María, tu Santísima Madre, en el tiempo de tu encarnación. A través de la Inmaculada Concepción, la Santa Patrona de esta nación, has bendecido una y otra vez. Nosotros, pecadores indignos, renovamos y ratificamos hoy en su Inmaculado Corazón los votos de nuestro bautismo. Renunciamos para siempre a Satanás, sus trampas y obras, y nos entregamos plenamente a Jesucristo, la sabiduría encarnada, para cargar nuestras cruces tras de Él por todos los días de nuestra vida y ser más fieles a Él que lo que jamás hemos sido antes. Te lo pedimos por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Let us stand now and profess our faith. Hacemos nuestra